Hola, les saluda Cecilia de la O, mentora de la Iglesia Vida Nueva en Jesucristo. Agradecer a mi padre espiritual, el pastor César Gutiérrez, que nos da esta oportunidad en este día de dar una palabra de Dios. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios quien guíe, ¿no? Quien nos enseñe en este momento en lo que va a ser impartido, ¿no? Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, oh Padre amado, gracias, Señor, oh Padre bendito, por permitir, Señor, oh Padre amado, esta enseñanza. Yo te agradezco y te pido, Espíritu Santo de Dios, tú que estás aquí, Espíritu Santo, te pido que nos ayudes, oh Padre amado, Espíritu Santo de Dios, que me ayudes a impartir esta palabra. Seas tú usándome como instrumento tuyo, Señor, oh Padre amado, para poder enseñar en esta tarde. En tus manos ponemos este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy les quería hablar sobre Filipenses 4, 6, 7, ¿no? Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Pero aquí vemos algo muy creo que muy necesario en estos tiempos, algo que nos ayuda para estos tiempos, el buscar la voluntad de Dios. Creo que siempre tenemos que buscar esa voluntad de Dios en nuestras vidas, porque nosotros no sabemos qué es lo que nos va a ir bien, no sabemos qué es lo que nos conviene, pero Dios sí sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe, Él es nuestro creador. Por lo tanto, ¿a quién más que Él para ir, para poder ser ayudados cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a hacer algo, a emprender algo, ¿no? ¿Quién más que Él para que nos guíe, ¿no? Y dice su palabra que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, no hay por qué estar afanados, no hay por qué estar preocupados. En estos tiempos, por ejemplo, que estamos pasando dificultades, no hay por qué estar pasando preocupaciones, afanes de que si me voy a enfermar, que si me voy a contagiar. Pues el Señor dice que no estemos así, que no estemos en esa situación, sino que más bien pongamos nuestras peticiones delante de Dios, pongamos las cosas que estamos sintiendo, nuestros temores quizás, nuestras preocupaciones, que las pongamos a Él, las entreguemos a Él, que sean conocidas delante de Él lo que estamos pasando. Entonces, miren lo que pasaba con Jesús. Quiero llevarte a la palabra de Dios. Mira, Jesús dice, buscaba hacer la voluntad del Padre. Jesús siendo Dios mismo hecho hombre, Él en su condición de todopoderoso, porque era Dios mismo, Él buscaba hacer la voluntad del Padre. Y mira, en Juan 5:30 dice la palabra de Dios, dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Él buscaba la voluntad del Padre. Él no hacía o no buscaba hacer su voluntad. Él no buscaba hacer lo que a Él le convenía, sino el hacer la voluntad del Padre, ¿no? Vemos su dependencia de Dios. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos buscar, depender de Dios, buscar hacer conforme su voluntad, ¿no? Como lo hacía Jesús. Miren acá abajo, ¿se acuerdan cuando Jesús decía en Lucas 22:42? Dice, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, aun cuando Jesús iba a ser crucificado, y aun con todos quizás los temores como ser humano, o sabiendo las cosas que se venían, porque ya se venía la crucifixión, ¿no? Por cuanto iba a dar la vida, por cuanto dio la vida por nosotros, Él pidió en ese momento, ¿no?, que no se haga conforme su voluntad, sino conforme la voluntad de Dios.
Entonces, siendo Jesús buscaba la voluntad de Dios, entonces nosotros también debemos buscar hacer su voluntad. Y Jesús mismo nos enseñó, Él nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿no? Cuando los discípulos le pidieron que les enseñe cómo orar, Él les dijo que oraran así, ¿no? Que vayan al Padre, ¿no? Y le decía, Padre Nuestro, ¿no? Que estás en los cielos, ¿no? Y vemos que acá en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, nos estaba enseñando a buscar la voluntad de Dios, a buscar hacer conforme a Dios le agrada y no como nosotros pensamos que es mejor para nosotros, puesto que nosotros mismos no sabemos muchas veces lo que es mejor para nosotros, pero Dios perfecto que lo sabe todo, Él sí. Entonces vemos ahí que debemos buscar, ¿no? Hacer su voluntad. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo voy a ir a cómo se llama hacer su voluntad si yo no sé si Dios me oye? Pues yo te digo que sí, Dios te oye. Estamos yendo a un Dios vivo, a Dios único, real, que nos escucha. Su palabra dice, eh, su palabra dice, en su palabra, vamos a ver acá, que Dios nos escucha, ¿no? Que Dios nos escucha. Dice en primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, es su voluntad de Él, ¿no? Cuando nosotros vamos a Él, es su voluntad que lo busquemos, es su voluntad que nosotros busquemos ser guiados por Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios no nos va a oír? Entonces busquemos hacer su voluntad. Cuando nosotros le pedimos, ¿no? Algo conforme a Dios, claro que Él nos va a oír. Amén. Y acá dice, ¿no? En Salmo 116:1-2 también dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Entonces vemos acá que Dios oye nuestras oraciones, pero mira lo que dice su palabra también, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener presente y saber, ¿no? Que Dios es un Dios real, ¿no? Tenemos que creer, dice, el que se acerca a Dios, ¿no? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No crea que existe, que es real, que es verdadero. Y nosotros debemos ir así, ¿no? Con esa fe, porque dice su palabra también, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo te recomiendo que hagas estas cosas, ¿no? Que vayas con fe, que busques siempre su voluntad. Con preocupaciones, con estar preocupados no ganamos nada. No solucionamos nada, pero si buscamos la voluntad de Dios que sea hecha en nuestras vidas, vamos a lograr mucho. La misma palabra de Dios dice, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos acá que producto de la oración, producto de haberlo buscado, vamos a tener una paz en Cristo Jesús, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Pero también debemos ir, ¿no? Te recomiendo que vayas a la presencia de Dios, ¿no? Vayas reconciliado con Dios, que dice la palabra de Dios, ¿no? En su palabra dice, en Romanos dice que ¿cómo se llama? Que el pecado nos separa de Dios, ¿no? En Romanos 3:23 dice, ¿no? De que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay algo que nos separa de Dios, hay algo que no nos permite en llegar o entrar a su presencia, y este es el pecado, ¿no? Te recomiendo que cuando vayas a su presencia, ¿no? Cuando vayas con un corazón dispuesto delante de Dios, que te pongas a cuentas con Dios, ¿no? Todos hemos pecado, todos, aún en este tiempo, a veces fallamos, muchas veces, pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces vayamos con esa confianza de que Él nos limpia. Claro, cuando vamos con un corazón arrepentido, Él nos limpia de toda maldad. Entonces busquemos hacer la voluntad de Dios. Busquemos de Dios y ese es el camino, ¿no?
El camino para buscarlo, dice, es con un corazón arrepentido, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que Dios nos ama, ¿no? En Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que dijo el Señor en su palabra. Entonces vayamos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios verdadero, vayamos con esa confianza. Entonces busquemos de Dios. Él nos oye. Hoy estamos aprendiendo, ¿no?, de que Dios nos oye, que nuestras oraciones no son en vano, sino que hay un Dios que nos oye. Su palabra mismo dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vayamos, Dios nos escucha, Dios es un Dios vivo, real. No estamos yendo a una imagen, no estamos yendo a algo hecho de yeso o algo nuevo, no, estamos yendo a un Dios vivo. Y la palabra de Dios dice: y cerrada la puerta, busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces yo te animo a que hoy tomes una decisión. Quizás estás pensando que estás sola, quizás estás pensando de que estás pasando circunstancias, quizás temores, y que crees que no hay nadie que te escucha. Pues hoy te digo que no, que tenemos un Padre Celestial que nos escucha, que nos oye, que es un Dios vivo, único y real, que no quiere que estemos afanados, no quiere que estemos con miedo, más bien quiere que le digamos nuestras cosas, que nos comuniquemos con Él, para que Él haga en nuestras vidas. Entonces permitámosle hoy día que Dios obre en nuestras vidas, que Él se manifieste con su poder, porque es un Dios poderoso, y que Él traiga solución a nuestros problemas, a las circunstancias que estamos pasando, ¿no? Dice su palabra que no nos vendrá una tentación, dice, más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba Él nos enviará la respuesta. Entonces hoy yo te animo a buscarlo, de todo tu corazón, que ya no estés en esta situación quizás sufriendo o preocupado, ¿no? Sino que aprendas a poner las manos en el Dios que es real, y que no sigas en esa condición. Entonces te animo, yo quiero orar por ti en esta tarde. Quiero orar por ti y que aprendamos juntos a poner las cosas que pasamos en manos de Dios. Entonces te animo, entonces, ¿no?, sabiendo que el pecado nos aleja de Dios, sabiendo que Dios nos ama, que vengamos a su presencia, ¿no?, conforme a Él, que busquemos de Él, ¿no?, hacer su voluntad. Entonces vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Señor, gracias, Señor, porque has sido tú quien nos has hablado. Señor, gracias porque nos has enseñado de que no estamos solos, Señor, sino que te tenemos a ti, Señor, oh Padre amado. Tu palabra dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y Señor, hoy reconocemos que te tenemos a ti, Señor, oh Padre amado. No estamos solos, Señor, mi Dios, que tú nos amas con grande amor, Padre bendito. Gracias, Señor, pero hoy venimos, Señor, delante de ti pidiéndote perdón, Señor, oh Padre amado, por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos cometido, Señor, que no te agradan, Señor, Padre Dios, Padre bendito. Aún, Señor, porque hemos pecado con incredulidad, Señor, oh Padre amado. No hemos creído que tú existías, Señor, pero hoy te pedimos perdón, Señor, oh Padre amado. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel, que tú eres justo, Señor, para limpiarnos, Señor, oh Padre amado, de toda maldad, Señor, oh Padre santo. Límpianos, Señor, y hoy venimos delante de ti a poner, Señor, las cosas que estamos pasando, Señor, circunstancias, temores, Señor, oh Padre santo. Renunciamos en esta tarde a todo temor, a todo miedo, a toda preocupación, a todo afán, Señor. Renunciamos a todo aquello, Señor, que no proviene de ti, pensamiento, Señor, de derrota, pensamiento, Señor, de que es el final. No, Señor, oh Padre, hoy renunciamos a todo aquello, Señor. Y Señor, mi Dios y mi Rey, ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos nuestra familia en tus manos, Señor. Si hay alguien, Padre amado, oramos también por sanidad, Señor. Si hay alguna persona, Señor, que hoy está, Señor, contagiado o que está pasando alguna enfermedad, Señor, hoy día atamos toda enfermedad, atamos todo espíritu de muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, lo echamos fuera al fondo del abismo
mismo en el nombre de Jesús. Y hoy decretamos sanidad, Señor, sobre las personas que están viendo, Señor, oh Padre amado, decretamos sanidad, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas, Señor, hemos sido curados y creemos así, Señor, oh Padre amado. Creemos que así es, Señor, oh Padre bendito. Creemos y decretamos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias porque hoy hemos aprendido que tú nos oyes, Señor, oh Padre, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre bendito. Gracias, recibimos por fe, Señor, oh Padre amado, esta impartición, Señor, oh Padre santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Jesucristo amado, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amén. Entonces, agradezco, al Pastor César que me dio esta oportunidad. Sean todos muy bendecidos y edificados con esta palabra. Dios los bendiga mucho y busquen siempre hacer la voluntad de Dios. Amén. Bendiciones.